por hacernos partícipes de esta aventura que siempre adentrarse en los libros de Fernanda Trías, la escritora uruguaya que tengo aquí a mi izquierda. Hay una legión de fans allí, Fernanda, te las podría nombrar y te los podría nombrar por nombres y apellidos, también te digo. Fernanda Trías, que es una autora absolutamente reconocida, habiendo hecho una carrera típica, porque no pertenece, me refiero, a muchos manifiestos, ni generaciones, ni le interesa tanto, en absoluto yo diría, todo lo que es el mundo de la escritura. Eres bastante paródica muchas veces de estos mundos que no te interesan para nada, porque no tienen que ver con la verdadera literatura, pero que gracias al boca a boca se ha convertido en un referente absolutamente incuestionable. Solo por recordar algunas cuestiones, es autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, Mugre Rosa, con la que ganó nada más y nada menos que por primera vez el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y luego con El monte de la furia en 2025, 4 años después, gana de nuevo, increíble pero cierto, el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que ella va hablando, aparte de los otros galardones que ha ido obteniendo, de la indiscutible calidad de su escritura, porque se trata de galardones precisamente relacionados con grandes lectores y críticos que reconocen una novedad absoluta en su literatura. Voy a empezar diciendo que Fernanda es discípulo de Mario Lebrero, nada más y nada menos. Yo creo que este libro es muy lebreriano, luego hablaremos si quieres de tus relaciones con Lebreros y demás, porque en la escritura de los mejores, y yo creo que en el ADN de Fernanda Trías está toda esa literatura uruguaya marcada por la idea de frustración, marcada por el fracaso que hizo, por ejemplo, a Juan Carlos Onetti en 1938 escribir esa maravilla que fue la novela El Pozo. ¿Recuerdan ustedes? Se había quedado sin paquetes de tabaco, según él dice, y durante 2 días de profunda angustia adicta escribe la que seguramente es la novela más brillante de cuantas yo conozco escritas en español. Yo empiezo mis clases aquí con Mario Benedetti, con Juan Carlos Onetti, porque me parece absolutamente genial. Y la verdad es que El Pozo lo muestra. Y en esa línea de Juan Carlos Onetti podríamos situar, obviamente, a todo lo que tiene que ver con Vilariño, Armonía Somes, Lucio. Yo pensaba mucho tiempo en Garini, en tu caso, Julio Ricci, el autor de Los Asqueantes, de Los Perseverantes, de 8 modelos de felicidad. Autores uruguayos, desgraciadamente, no tan conocidos como lo merecerían, pero que siempre se han preocupado por marcar en sus relatos, que siempre son de personajes, son relatos donde se ve una peripecia personal, una subjetividad al borde de la catástrofe, si me permiten, luego hablaremos de eso si tú quieres, en una extraordinaria calma, tensa y con una enorme intensidad que tiene que ver con los detalles, porque los textos de estos autores no son de peripecia en absoluto, son textos hechos a partir de elementos que nos van contando cómo un personaje se transforma o no en una situación límite. Digo que todos estos autores pertenecen pues a una gran tradición que ha sido llamada la tradición de los raros uruguayos. Desde luego, yo creo que tú eres una extraordinaria rara, y con ello metería, si me permiten, a otra gente que no es uruguaya. A John Cheever, a Lucía Berlín, a tantos otros de los que podemos hablar aquí, que siempre se preocupan por meter el dedo en la llaga. Sheila, ¿te puedes sentar aquí que hay sitio, mi niña? Por meter el dedo en la llaga significa por no hacer una literatura cómoda, por no hacer una literatura para quedar bien, una literatura amable, hacer altísima literatura. Hoy estamos presentando aquí Miembro Fantasma, su último libro de relatos, 10 textos perfectamente unidos. Vamos a comentarlos, si tú quieres, un poco uno a uno a partir de su escritura, pero ya ven desde su propio título que nos habla de medicina, esta cuestión forense, cruda, objetiva, que tú tienes tanto en tus textos, quizás porque tradujiste, según he leído, bastante sobre textos de medicina. 10 textos unidos por el dolor enquistado de lo que está ausente pero absolutamente presente. Eso es un miembro fantasma, todos lo conocemos. El dolor que persiste a pesar de que nos haya sido, en muchos casos, ¿no? Quitado ese brazo o pierna, amputado, pero que sin embargo, como consecuencia de las terminaciones nerviosas, sigue estando ahí.
En el caso de Fernanda Trías se encargará con la unidad de estilo que le caracteriza, porque se trata de una colección de cuentos integrados no temáticamente, pero sí emocionalmente, por las atmósferas. También me gustaría hablar de esto, de cómo consigues hacerlo absolutamente atmosférico. Una colección de cuentos integrados que nos demuestran la pérdida, la ausencia, la angustia, muchas veces relacionado con no poder con la vida. Y en este caso, el no poder con la vida se relaciona mucho con uno de los temas capitales, las adicciones. Creo que vamos a hablar bastante de adicciones porque creo también que es uno de esos motivos absolutamente nucleares para hablar de altísima literatura, cómo salir de la adicción, que en el fondo no es sino una forma de obsesión. Adicción, escritura, también hablaremos mucho de lo que significa la literatura, si se puede. Paseo por vidas absolutamente desoladas, pero al mismo tiempo que mantienen el tipo, si me permiten esa expresión coloquial. Todo el mundo parece que vive como en esta calma de la que estoy hablando. Configuran estos cuentos en donde desde el principio, personaje en construcción, se nos va a poner en cuestión la idea de cómo se narra, la idea de cómo se imagina y qué es la escritura. Pero además se va a dar un paseo por todos los grandes temas de Fernanda Trías. Yo me permito, antes de darle la palabra a ella y comenzar la conversación, señalarles que creo, y por ahí incluso podríamos empezar luego si tú quieres, que Fernanda ha vuelto de alguna manera a esos paisajes tremendamente claustrofóbicos de La azotea, esa novela seminal que nos marcó un antes y un después, esa angustia vital también que vemos ahí, esa desazón existencial, no puede llamarse de otro modo de lo que estoy hablando, y también de su anterior libro de cuentos. Fíjense el título, No soñarás flores. Ya eso habla de desesperanza, pero al mismo tiempo, de nuevo digo, de mantener el tipo con todo lo que cuesta en el mundo contemporáneo. Así que con estas palabras primeras, con estas, digamos, simplemente notas para que ella comience a hablar con ustedes y hagamos una conversación, recibamos con el aplauso que se merece a Fernanda Trías. Muchas gracias. Querida Pati, qué alegría estar acá conversando contigo, me da mucha alegría. Antes que nada decir que aquí hay dos sillas, justamente, sí, dos sillas que están tristes porque están solas. Sheila también. Bueno. Para que no se cansen sus espaldas y piernas. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Estuve hace muchísimos años, acá mismo, me acuerdo perfecto de presentando La azotea. O sea que tiene que haber sido en 2018. Pues comenzamos entonces a hablar de Miembro Fantasma y, si te parece, de la cuestión de volver al cuento después del exitazo que has tenido tanto con Mugre Rosa, con El Monte de la Furia. El género cuento, creo yo, como el género relato perfecto para que se muestren muchas de tus obsesiones. Yo adoro tus novelas, bueno, todos los que estamos aquí seguro, pero creo que esta capacidad de escribir desde el silencio, de hablar de lo no dicho, de expresar los traumas con conductas repetitivas, se hace especialmente plausible en un género como el relato, de las distancias cortas. Me gustaría que me hablaras por qué te salió como cuento y qué sentido tiene de acuerdo con lo que significa Miembro Fantasma, ¿no? En cuanto a la expresión de los dolores enquistados, ¿no? Los fantasmas presentes. Sí. Sí, por eso yo veía esas dos sillas y veía los fantasmas ahí sentados en esas dos sillas. Y tenía una obsesión por llenar ese vacío. Es tuyo. Sí, la verdad, tengo la sensación de que estoy tratando de entender todavía cómo me vinculo, cómo cambia lo que escribo, cómo se vincula cuando es novela, por qué determinadas cosas me llaman hacia la distancia corta y el relato más breve. Alguien me decía, y eso me hizo pensar, que me decía, me da la sensación de que en el género breve vuelves más al paisaje más típicamente uruguayo y a una cosa más típicamente uruguaya. Me pareció interesante de reflexionar sobre eso, como si
fueran flashes, ¿no? Como relámpagos de algo que de pronto me toma y lo tengo que sacar, ¿no? Y yo creo que cuando doy con este concepto del miembro fantasma, que sin duda siempre mi obsesión por el tema del cuerpo y de el cuerpo enfermo, el cuerpo diferente, se vincula mucho con... O sea, fue una obsesión que estaba desde el primer día con la azotea, pero que fui alimentando a lo largo de los años con mi otra profesión, que fue la de traductora médica. Yo trabajé 20 años como traductora médica. Y de esa manera alimenté muchísimo mi obsesión y aprendí muchas cosas. Y también saqué mucho material de ahí para luego transmutarlo a la escritura. Pero también, por eso me gustó muchísimo el raconto que hiciste de esos autores raros. Inevitablemente la idea, el concepto del miembro fantasma me lleva a ese poema de Idea Vilariño, ¿no? En lo hondo, sordamente, fíjate que termina en lo hondo, sordamente, pero no me está faltando una palabra. Late el muñón, todavía late el muñón o algo así. Esa idea, ¿no? De ese muñón que sigue latiendo y que está ahí, ese dolor que está enquistado, esa ausencia que sigue sintiéndose como una presencia encarnada, me atrae con la fascinación del abismo, ¿no? O sea, me atrae mirar hacia allí, me absorbe esa idea, todo lo que contiene ese concepto. Y ahí empezamos, si quieren, no vamos a ser ordenadas, sino empezamos con el cuento que da título a la obra, Miembro Fantasma. Tú has dicho en más de una ocasión, igual que muchos compañeros de generación, estoy pensando en el chileno Alejandro Zambra, por ejemplo, que los niños que sufristeis la dictadura de chico y que vivisteis esos silencios, esa represión, ese miedo, teníais que contar de otro modo y sobre todo que la idea de miedo y fracaso se encuentra en la base. También pienso, ¿no?, en Nona Fernández. Esta cuestión se ve perfectamente en Miembro Fantasma. El título absolutamente significativo, si lo resumiéramos simplemente, historia de una venganza, pero es mucho más allá, ¿no? Como todos tus cuentos que son profundamente atmosféricos. En realidad parece la historia de alguien que ha vivido desde el silencio el horror. Cuando tú hablas de los lagartos, cómo se llevan a la gente, la desaparición en un barrio que es el tuyo, las dos calles en las que vivía, los detalles, Fernanda. Me encantaría que habláramos de eso, de que tus cuentos son atmosféricos, llenos de detalles, y también esa relación con el miembro fantasma, que es una dictadura de la que no se habla, los dolores que no se hablan y los miedos que están siempre presentes. Sí. Para mí ese cuento era muy importante, fundamental, también por eso tenía que, el título del libro tenía que dirigir directamente a ese cuento, porque es un cuento muy íntimo, o sea, muy personal, que al mismo tiempo fue muy doloroso de escribir, ¿no? Me llevó muchos años poder escribir sobre eso, no le encontraba la vuelta, lo pensé de distintas maneras, de distintos ángulos, pero yo quería escribir algo que tuviera que ver con mi experiencia de extrañamiento, que fue ser una niña durante la dictadura, y no entender qué es lo que está pasando, no entender ni que hay una dictadura. Por supuesto nadie me dijo que había una dictadura, nadie me dijo nada de lo que estaba pasando alrededor, y sin embargo eso que estaba pasando alrededor presionaba terriblemente. Yo creo que haber entendido eso me ayudó también a entender de dónde nacen todas mis obsesiones escriturales, ¿no? Las primeras sobre todo, ¿no? La claustrofobia de la que tanto se ha hablado, la sensación de una
de un miedo latente pero no identificado, el silencio, el murmullo, que es algo que me interesa, ¿no? Como hay algo hay un murmullo sobre sobre un peligro latente, pero no se expresa en voz alta, por lo tanto, ese peligro o esa amenaza puede adquirir múltiples formas, y más desde la mirada del niño. La mirada del niño hace que todo pueda, que ese peligro pueda estar encarnado en cualquier cosa, ¿no? Un cuento prácticamente de terror, porque tú hablas de los lagartos, claro, los verdes, ¿no? Los poliverdes, el umbilico. Esa sensación, y una personaje que habla, tome otra copita, yo me acordaba de Lubina, tome usted, con un narratario, no vamos a decir más, porque obviamente no se trata de eso, la tensión tremenda que se genera en el relato a partir de lo que va contando esa persona que invita a otra persona a copas, no sabemos, porque ahí el narratario nunca va a contestar, al final sabemos algo tremendo, y el horror, cómo vamos encontrando al fantasma absolutamente presente. Yo pensaba en la invasión de los lagartos porque van desapareciendo a las personas del barrio, y cómo se va enterando ese narrador de lo que sucede, y cómo aprecia solamente desde las esquinas lo que puede haber sucedido con su papá, que se marcha con su mamá. Tremendo el ejercicio atmosférico. Y al mismo tiempo, para mí fue tan importante escribir ese relato porque todo lo que es recuerdos de infancia son tuyos, son ¿no? míos. Sí, porque tú dices la calle Chana, yo lo había visto. Todos, o sea, esa calle, esa es mi casa, Chana 2025, bueno, donde crecí, la casa de mi abuela, el Salón Liborio en la esquina, la panadería aquí, acá el Super Jackson, porque ahí estaba la calle Jackson, la sensación de que la ciudad entera medía esta cuadra y media o esta cuadra, y que esto era un mundo vastísimo y que todo ocurría ahí como en una miniatura de mundo, ¿no? Y a su vez cómo la violencia irrumpe en esa cuadra, pero siempre de esta manera, sigilosa, exacto, fantasmal, las personas se desvanecen, pero a los niños no se les explica. Te enteras de las desapariciones por siempre un vecino o alguna cuestión así. Y siempre queda también la incógnita, ¿no? Sí. Si es que se fue. También hay mucho de la duda, el no saber, el que no quede claro, ¿no? Y yo, gracias a esto que fui atando cabos de cosas, ¿no? Como el hecho de que mi madre, cuando yo era niña, primero como una contradicción, porque por un lado estaba toda esta violencia ocurriendo alrededor, pero nosotros, los niños, estábamos jugando en la calle libres y sin ningún tipo de supervisión. Porque también era algo de época, pero la verdad es que la sensación no era de inseguridad desde la mirada infantil, porque estabas en la calle, entrabas y salías, ¿no? Pero al mismo tiempo, mi madre me decía, si necesitas ayuda, si te pasa algo en la calle, no le pidas ayuda al policía. Entonces eso era como, ¿pero por qué? No había explicación. Entonces eso quedaba a la imaginación del niño. El niño tenía que tratar de entender qué significaba que la institución que se supone que protege a la ciudadanía era lo que no había que pedirle ayuda. Y a partir de la atmósfera se consigue mejor que nada. A mí me he recordado por Sandra también. Acá estuve hablando con él y hablé precisamente de este ejercicio de postmemoria tremendo que estáis haciendo a través de los símbolos. Los símbolos han cobrado muchísima más importancia que como lo contaron obviamente los mayores, porque vosotros estabais eso, en el caso del crío de la película de Kamchatka, tú jugando en la calle, claro. No podías verlo sino desde las esquinas, ese fantasma, nunca mejor dicho. Exacto, y no hay posibilidad de, evidentemente, se ha escrito mucho, las generaciones que me precedieron escribieron de otras maneras, hay que encontrar otras maneras de seguir pensando y hablando del tema, pero también siempre la pregunta es cómo, y a mí me pareció que este merodeo, ¿no? El merodeo podía ser una manera, pero me costó mucho escribirlo, me llevó mucho tiempo.
Es extraordinario, yo estoy oyendo ahí porque realmente lo manifiesta esa atmósfera. ¿Estás de acuerdo de que los cuentos son verdaderamente de personajes, ¿no? Personajes que sienten, se transforman o reiteran o quieren cambiar y no lo consiguen, mucho más, ¿no? Que de anécdota y de sorpresa final o como se Sí, quiera sí, llamar. si bien este cuento tiene un efecto sorpresa al final, es el único que sí lo tiene. Sí, pero en general. Sí, no, y soy ese tipo de lectora. A mí esos son los tipos de cuentos que me atrae leer. Por tu concesión del cuento también. Otro cuento extraordinario, Ciclón. Ese cuento, bueno, yo creo que te lo estarán reconociendo en todas partes porque es realmente una obra maestra. Todos hemos escuchado tantas veces por Hemingway que en el cuento el 10% se encuentra arriba, el 90% abajo, o por Piglia que se cuentan dos historias y la historia que importa es precisamente, ya lo sabemos, la importante. Aquí haces un ejercicio extraordinario de contar una mentira teóricamente en una relación entre dos personas y sobre todo de acceder a la imaginación y a la memoria al mismo tiempo. Me gustaría que habláramos también de esa estructura porque es muy diferente a la del miembro fantasma. Yo creo que te has preocupado porque cada cuento sea diferente en estructura y no hacerlo, digamos, siguiendo la maquinita. ¿Hasta qué punto literalmente no te ha sido, a mí me parecía prácticamente imposible, contar una historia de la que la persona que recuerda está convencido que no sucedió? Claro, vamos a dejarlo por ahí. Sí, una cosa sobre las estructuras que sí, a mí me importaba particularmente esa variedad formal, explorar la variedad formal en los distintos cuentos, ¿no? Entonces, siempre estaba tratando de buscar otra manera de ver cómo, bueno, también cuál era la forma que correspondía con esa historia pero a mí sí me interesa en particular pensar la parte formal, sí. Por otro lado, Ciclón es increíble, pero cuando yo cometí el error de contarle a alguien, cuando se me ocurrió la idea, cometí el error de contarle a un amigo escritor, tengo una idea para un cuento, se me ocurrió una idea para un cuento, y nunca había visto en la cara de alguien tal desilusión, de una sensación de que cuando le digo, es el cuento de una señora de la tercera edad, a nadie le interesa leer nada de señora de la tercera edad porque no está de moda, ya para empezar, personaje anti-sexy, esta mujer que recibe una llamada en la que le dicen que su amiga de la infancia, que se ha convertido en una escritora famosa, está muy enferma o se está muriendo en el hospital y que le quiere ver. Entonces, ella va a ir a visitarla y en la medida en que va a en ese momento entre que recibe la llamada y va a ir a visitarla, se pone en juego todo el tema de la memoria y de distintos planos de qué es la realidad, qué es la verdad, qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó en distintas capas entre verdad, ficción, memoria, imaginación, no sé, ¿no? Y sí, y parece que, y yo cuento eso y la persona a la que le estaba contando me mira como diciendo, no, este cuento va a ser terrible, va a ser terrible. Y yo, pero sabes que por suerte me agarró a esta edad donde yo ya no escucho lo que me dicen, no escucho. Entonces yo estaba convencida de que lo interesante de lo que interesante lo que yo podía construir era lo que iba por debajo. Y eso no lo puedes explicar. Yo estaba convencida de que sí, de que toda la potencia del relato no se jugaba en esa anécdota mínima, sino en todo lo que iba por debajo y que tenía que ver con replantearte toda tu vida, ¿no? Pero lo poco fiable que es la memoria, que es un tema que siempre me ha interesado. Haces perfectamente, además, porque la señora se ha dejado vivir, lo dicen muchas veces, ¿no? Como autora. Es una señora que se ha dejado vivir por los otros, se ha moldado a los otros y que no podría aceptar que una experiencia
homoerótica, iniciática, escrita en un libro, hubiera sido vivida por ella. ¿Cómo eres capaz de manifestar? Me pareció extraordinario, realmente un cuento de antología. Los recuerdos de la señora negándose con la amiga, intentando recordar de otro modo, y la evolución, esa transformación. El ciclón de fuera, el ciclón de dentro. Claro, el ciclón de afuera, el ciclón de adentro. La amiga se convirtió en una escritora famosa gracias a un libro autobiográfico en el que ella primero salía del closet, confesaba que le gustaban las mujeres, pero además decía que su experiencia iniciática había sido con una amiga de la infancia, con una compañera, y la compañera es esta señora que recibe la llamada, que por supuesto no recuerda nada de eso y que está convencida de que eso no pasó y que eso es un invento de la escritora, que le ha afectado toda su vida, porque esta novela se hizo extremadamente famosa e incluso se hizo una película sobre la novela. Entonces están las distintas capas: por un lado lo que ella recuerda, por otro lado lo que la contraparte recuerda y escribe en el libro, y la tercera capa de la película, que se basa en el libro, pero como sabemos las películas siempre que se basan en los libros cambian todo. Entonces hay otra pátina de irrealidad que genera aún más confusión, que es lo que la película muestra, porque ahí también me pareció interesante que una cosa es, bueno, cuando escribimos todavía hay mucho espacio a la imaginación del lector, pero la película lo tiene que aterrizar a imágenes, y entonces cuando construye imágenes también fija de una manera muy inequívoca ciertas imágenes en el recuerdo, y entonces a ella se le van mezclando esos planos, y empieza a decir, bueno, como a todos nos ha pasado, ¿no? Que decimos, pero ¿lo recuerdo o es que vi la foto? ¿No? Y eso siempre me ha obsesionado, ¿no? Cómo te implantan recuerdos de infancia que ya no estás segura de que los recordaste, o porque llevas toda la vida mirando la misma foto, que te lo ha contado tu mamá, tu abuela, tu tía, y entonces te parece que lo recuerdas. Me parece de verdad un relato extraordinario, por eso memoria, imaginación, fantasía, también te costaría, me imagino, por la dificultad de tantas capas jugadas al mismo tiempo. Claro, eso era la cuestión, era cómo también hacer avanzar el relato y que se fuera contando la historia del ciclón, al mismo tiempo que iba intercalando las tres versiones, ¿no? Y su vida normal. Hablamos de escritura, estamos comentando que te interesa tanto la forma como precisamente manifestar cómo se hacen los personajes, cómo se escribe, cómo se imagina. El primer y el último relato, personaje en construcción y última carta a Claudia, son muy metaliterarios. El mismo título, ¿no?, de personaje en construcción lo va manifestando. Y ahí se ve, yo creo, bastante reclamo contra lo que significa esta visión del escritor donde la mujer nunca interviene. La mujer escritora, me estoy refiriendo yo. Hablemos de eso y hablemos también de este elemento metaliterario con el que estás empezando a jugar mucho con ironía en relación a otros momentos de tu escritura. Yo veo ahí un poquito de evolución, tú me dirás si me equivoco o no. Cada vez más ironía sobre qué es el recuerdo, qué significa el escritor o la escritora. La escritora nada, como tú muestras en Grupo de Focos, porque casi nadie la respeta. Y cómo en este mundillo literario, desgraciadamente, como que no se concibe lo que es verdaderamente literatura. Sí. La literatura por un lado y luego los saraos por otro. Bueno, hablemos de eso. Porque hay algo que... Hay muchas cosas, ¿no? Durante mucho tiempo yo no podía, no me sentía capaz de expresar una cierta rabia a un montón de experiencias vividas como mujer que escribe. Entonces, era como si manifestar eso te pusiera en el lugar de la quejosa que reclama que no recibió atención, digamos, no puedo decirlo así, y luego el mundo se transformó, ¿no? Y hemos visto un montón de narrativas muy furiosas emerger, pero yo todavía me pregunto cómo escribir sobre eso, porque yo encuentro la rabia una emoción muy que puede ser muy transformadora y constructiva en realidad, pero creo que no se puede ser simplista, que hay que agarrarla y transmutarla, que es lo que hace la literatura, ¿no?
Entonces, reflexionar sobre ciertas cosas que no están ya dirimidas, no están dirimidas, siguen ocurriendo en todo momento. Ahora, hace 2 días se inauguró la Feria del Libro de Bogotá y la inauguración era una mesa larga así, llena de personalidades, y era todos hombres. Y otra vez la conversación sobre dónde están las mujeres representantes de la cultura, y otra vez se armó revuelo y bla, bla, bla. Es como un segundo que tú te descuides para que tomen todas las mesas. Entonces, todavía la cuestión sigue ahí, no está dirimida. Y yo he encontrado que tal vez a partir de ese humor negro, de la ironía y de esta otra manera de poner el tema sobre la mesa y reírme, burlarme también un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo muchas veces el humor te permite hablar de cosas que de otra manera sonaría un poco pesado, un poco quejoso, ¿no? O como la resentida, ¿no? Uh-huh. Está bueno también podernos reír de eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea serio. Sí, totalmente. Es un texto absolutamente oportuno para abrir, lógicamente, porque el personaje en construcción es un escritor y en un momento dado nos vamos a enterar que es una escritora. Yo creo que tiene mucho que ver con la altura de tantas preguntas sobre escritura femenina, escritura mujer, claro, mujer. Totalmente. Le estás dando durísimo a eso la línea de flotación. Es que yo ya me cansé de que me preguntaran si existe una escritura femenina. Claro. Entonces dije, bueno, escribamos este cuento para dirimir lo que yo pienso sobre si existe la escritura femenina. Y al mismo tiempo aproveché para hablar de cantidad de cosas que han estado presentes porque me las preguntan, etcétera, ¿no? Por un lado, una idea de que las escritoras generalmente no escriben personajes masculinos. O que no podrían, no pueden escribir personajes masculinos. Concéntrense en escribir sus personajes femeninos, ¿no? Como si la imaginación de las escritoras no pudiera ser suficiente como para realmente construir un personaje masculino verosímil, mientras que los escritores varones sí pueden y todo a lo largo de la historia han construido cantidad de personajes femeninos verosímiles, ¿no? Y que se convirtieron en arquetipos y demás. Entonces, la otra idea de que las mujeres solo escribimos de lo autobiográfico. O sea, son cantidad de ideas que están que son recibidas, pero que sí se repiten, ¿no? Como si las escritoras careciéramos de imaginación, como si la imaginación narrativa fuera potestad o propiedad masculina, ¿no? Entonces, y ahí está siempre, hay un juicio de valor constantemente. Lo autobiográfico, lo doméstico, es inferior a la imaginación. La imaginación tiene un estatus superior. El gasto contra los binarismos, bueno, como lo hizo la gran Cristina Pérez Rossi en Solitario de Amor, nos dio una lesión ya en su momento y me gustó mucho leer eso. Igual que creo que se contesta con el último texto, no sé si pensaste para enmarcar los dos, sí, porque sí. En Última Carta, Claudia, demuestras hasta qué punto imaginación, memoria, hechos autobiográficos del autor pueden mezclarse para generar literatura. Son textos realmente metaliterarios de primer nivel, ¿no? Sí, una persona que sufre una experiencia dramática y bueno, hablemos de eso, de memoria, imaginación y biografía en los cuentos. Sí, porque también yo sentí, bueno, abre con este relato del personaje en construcción, que es un escritor obsesionado con escribir un libro que tenga como protagonista a otro escritor, porque siente que cuando logra hacer eso, se recibe de escritor, se gradúa, ¿no? Ahí sos realmente un escritor serio, el día que lograste escribir una novela, un libro, un cuento, lo que sea, completamente erudito, lleno de información y donde el personaje es o bien un escritor o otro intelectual muy culto, ¿no? Esos son los verdaderos escritores. Entonces, este escritor está obsesionado con eso y a su vez empieza a imaginar a otro escritor, a uno de esos verdaderos escritores, y entonces se convierte es una estructura como muñecas rusas.
¿no? Un escritor que escribe a otro escritor, que escribe a otro escritor. Y mi intención era que siempre se te fuera desvaneciendo fantasmagóricamente ese escritor, y era como, creía que era este el escritor, pero era este el escritor, pero era este el escritor, ¿no? Pero entonces desnuda un poco el mecanismo de la ficción, como yo lo vivo por lo menos, que para mí no tiene sentido ni siquiera el debate entre imaginación y memoria, porque para mí todo el tiempo la manera en que yo construyo es constantemente mezclado todo eso, ¿no? De la memoria a la imaginación, de la mejor imaginación a la memoria y todo el tiempo. Y el último también desnuda un poco el mecanismo de la ficción, y por eso también quería que enmarcaran el libro y que abriera y cerrara de esta manera, con una mujer que estaba escribiendo un cuento, a su vez que estaba recuperándose de una ruptura amorosa. Está escribiendo un cuento y le ocurre algo, un accidente en el que pierde temporalmente la memoria y tiene lagunas en la memoria, ¿no? Y no puede recordar cómo terminaba el cuento que estaba escribiendo, que es una de mis máximos miedos, ¿no? Que me olvide el final y no nunca lo pueda recuperar. Y entonces escribe esta carta a su ex amante, y utiliza ese cuento que estaba escribiendo como una especie de 1001 noches, en la que le va contando el cuento a su ex amante, pero al mismo tiempo le va retaseando el final, porque no lo sabe, pero le va retaseando el final, como en una manera de decir, bueno, mientras yo tenga tu atención, mientras yo te esté contando esta historia, y no lleguemos a ese final, que es una especie de final del cuento pensado como casi como ese momento de satisfacción orgásmica, ¿no? De que, bueno, se termina la cuestión. Mientras yo no te esté dando esa satisfacción final, te sigo teniendo, te sigo reteniendo. Yo pienso siempre cuando te leo, en tu caso no importa para nada contar anécdotas o contenido, porque la cuestión es la forma, lo estamos viendo, las estructuras de caja china, las 5 o 6 capas. Lo importante es ir leyendo siempre. Vamos a mi cuento favorito, Intimidad Irreemplazable. Mira que son buenos todos de los que he hablado, pero Intimidad Irreemplazable es de nuevo una joya absoluta. Hablar de la adicción y hablar de la angustia y hablar de esa sensación terrorífica de guardar y no guardar, manteniendo el nivel. Una madre de familia, pensaba también, ¿no? En ese manual de señales para la limpieza, en Chiver, en Onetti, que también lo ha retratado también. Qué impresionante cuento sobre las obsesiones para poder sobrevivir a empuñar en cualquier momento la botella o a buscar la siguiente. Y el daño, ¿no? El daño al hijo, mamá tenés olor, el daño a lo mejor al marido que la mira en un momento dado oblicuamente. Qué retrato de la adicción extraordinario, con el símbolo del pajarito. Y yo pensaba en Lebrero también, Lebreriano. Bueno, hablemos de Intimidad Irreemplazable, realmente un cuento, es que no es un cuento, yo creo que es más. Esto podría ser perfectamente un estado de ánimo, una angustia, sobre todo. Sí, para mí hay algo totalmente muy doloroso en el dolor, o sea, realmente ese muñón que sigue latiendo, que sigue doliendo, lo veo mucho ahí, ¿no? En ese dolor que se intenta tapar con el consumo de la adicción, ¿no? O sea, porque el consumo simplemente lo que es el síntoma visible de algo que está debajo. Y eso que está debajo es un dolor muy profundo que se intenta narcotizar, que se intenta anestesiar mediante la sustancia, en este caso el alcohol. Una mujer que yo lo veía, la estructura de este cuento yo la veía más como un círculo del infierno. Es decir, es largo porque tiene que ser muy lento, porque es muy minucioso. Es un solo día en la vida de esta mujer, que desde que se levanta y siente la liberación de que los niños se vayan al colegio, empieza ya a beber desde la mañana, ¿no? Y cómo a lo largo del día, bueno, la bebida te va a llevar de la euforia, de una sensación sobre todopoderosa,
a qué bien que me siento, voy a lograr todos mis sueños, hasta cada vez un desmoronamiento, ¿no? Muy lento. Pero para mí lo que tenía doloroso este cuento era que se sobreentiende, creo yo, ojalá se sobreentienda, que no es necesario contar más días de la vida de esta mujer. Porque son todos ese Porque día. son todos ese En día. un círculo infinito. Exacto. Entonces por eso yo lo veía con el círculo. Claro, hay algo extraordinario que irrumpe en este día y por esto este es el día que se cuenta y no se cuenta otro día. Es que ese día ella encuentra en la erupción del pichón, ¿no? Que es la erupción de eso extraordinario en un día ordinario. Ella se levanta y ve que han anidado en su ventana y que hay un pichoncito que recién nacido ahí. Y no sé cómo, no sé en qué momento entendí cómo ese pichón, ese vínculo entre el pichón y la mamá pájaro, era eso que ella de pronto veía y sentía, esa unión, ¿no? Creo que yo entiendo el cuento cuando ella dice el pichón y la mamá pájaro eran prácticamente el mismo pájaro, ¿no? En el sentido de que ahí hay una simbiosis que ella siente que es irrepetible, ¿no? Que de ellos, que estos pájaros pueden tener que ella nunca va a conocer. Hay otros cuentos extraordinarios también dedicados a todo lo que rodea a las adicciones. El orador, por ejemplo, para intentar esas curas terribles, esos oradores, y el daño que pueden hacer a los adictos en un momento dado, con esa pregunta inquisitiva de ¿cuál es tu fondo? ¿Cuál es tu fondo? Ridícula, ¿no? O si el mundo parara de hacer lo que hace. Yo viendo esos cuentos pensaba, cuando un personaje adicto en rehabilitación habla a lo mejor de que su mamá que tomaba trago de clase media podía ser perfectamente la protagonista de Intimidad Irreemplazable. Yo le iba leyendo así, ¿no? Como si fuera realmente una novela donde, como los dublineses, hablando claro, de Joyce, donde cada personaje podía ser el secundario de otro. Porque en esos textos también está reflejado el horror de lo que rodea a los paisajes, vamos a decirlo así, con toda la ironía, de la adicción. El deseo de rehabilitación, quienes te pidan que lo haga, el recuperar esas moneditas, esas memorias absolutamente fragmentadas, el hablar cuando se está bien o abstemio, pero en ese momento estar echando de menos absolutamente la euforia de cuando el alcohol está formando parte de tu vida. También unos textos realmente complejos, ¿no?, de escribir. Sí. Sí. El inmanejable de Lucía Berni, yo pensaba, sí. Es inmanejable, no puedes controlar. Es que es tan complejo que lo hace muy interesante para explorar en la narrativa, ¿no? Porque, y en el cuento, en el género, es constantemente una ansia de salir de ahí, una imposibilidad de salir de ahí, una derrota, o sea, condensaba muchos de los asuntos que a mí me interesaban, ¿no? Como esos personajes quebrados. Y yo pensaba también me sirvió esa imagen, la idea del derrumbamiento, del derrumbe, ¿no? Así como esta mujer se va derrumbando a lo largo del día, hay múltiples tipos de derrumbes, ¿no? Y este cuento de Si el mundo parara de hacer lo que hace, que son dos adolescentes en un centro de rehabilitación, ocurre en el contexto de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y yo pensaba en esa imagen, ¿no? En esa imagen que marcó una época. Muchos dicen que ahí empezó realmente el siglo XXI, con la caída de las Torres Gemelas. Pero yo puedo decir que a mí que marcó una generación también. Yo creo que hay un antes y un después, a quienes teníamos una cierta edad como para recordar hoy la caída de las Torres Gemelas, pero yo creo que tenía como, no sé, 21 o 22 años. Y me acuerdo de esta sensación de decir, no entiendo el mundo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede cómo puede este derrumbe estar ocurriendo frente a nuestros ojos y televisado?
fue una época de gran incomprensión, creo que marcó eso. Todas las certezas, todos esos edificios que parecían imposibles de derrumbarse, de pronto sí eran posibles de derrumbarse. Y entonces esa es mi entrada a la adultez, ¿no? En ese estado. Entonces, yo creo que por eso elegí como poner el cuento con esta, en el cuento, o todo el tiempo se están transmitiendo estas imágenes del derrumbamiento en cámara lenta, en cámara rápida, otra vez, y se repite y se repite. Y la adicción es eso, es un derrumbamiento que se repite y se repite, no tiene fin, ¿no? Cuando hablamos de los escritores rioplatenses más lúcidos, siempre salen los uruguayos, por lo que estaba comentando de Darín y Richie. Yo me acordaba, los perseverantes. Tus personajes perseveran a través del error muchas veces. Los mareados. Se habló de la literatura antes, rioplatense, por el regodeo en el asco para dar idea de lo que no funciona en la existencia. Te vincularías en esa línea, me imagino, sí, sin duda, ¿no? De los raros y demás. No sé ni el tiempo que... ¿Cómo voy de tiempo? Porque yo aquí me lo decís vosotros. Y 20. Vale, pues entonces oye, qué pesado. Bueno, vamos a Bogotá. Y tú has estado hablando de las Torres Gemelas, pues vamos a la COVID, que tampoco ha sido precisamente un hecho que nos haya dejado indiferentes y que refleja también un horror. Sí. Y vamos a ese cuento tremendo de Fronteras, solo el aire, en donde se ve un cambio, porque tú habías sido una escritora urbana, continuamente había estado ahí, Uruguay, ¿no? Montevideo, hasta que llegó el Monte de las Furias, esa montaña, esa mujer que hablan, o mejor dicho, cada una de ellas habla. Bogotá se convierte en fundamental, los Andes también, y acá tenemos este texto que habla de la violencia tremenda, ¿no? Callejera, y de un muerto desgonzado, y de cómo nadie hace nada. Me gustaría que habláramos de este texto porque establece una contraposición muy interesante entre lo que significa, digamos así, dejar las cenizas de un muerto familiar en Uruguay frente a un muerto que no importa nada en Bogotá. Esa reflexión extraordinaria en un espacio distópico como fue la COVID, sobre lo que puede significar habitar dos mundos y muertos que importan, como los uruguayos, y muertos que no importan, que creo yo que es el quid de la cuestión, ¿no? Que están manifestando ahí, aunque digas de frontera solo el aire, hay algunos que no importan para nada. Sí, bueno, este es un cuento que, bueno, también tiene una estructura muy diferente porque está organizado como un tejido. A partir de, hay como ciertas burbujas temáticas, pero que se van conectando y al final todas están conectadas con todas, aunque no que al principio no sean tan evidentes, más adelante se entiende cómo se conectan. Pero yo lo fui pensando así, más en lugar de pensarlo como una línea, como se suele pensar el cuento clásico, pensado como un tapiz. Y todo empieza con esta imagen del hombre al que matan, al que asesinan en la puerta de mi casa. Esto fue durante el COVID y yo estaba en mi casa porque estábamos sufriendo una cuarentena obligatoria y yo siento un ruido que, siendo uruguaya, no asocio con tiroteo. Yo lo primero que pienso es que parecía que se hubiera caído algo, no sé, es como algo, un ruido extraño, pero voy rápido a la ventana y cuando miro por la ventana veo a este hombre el que acribillaron y que está caído ahí, ¿no? Y a partir de eso, bueno, mi reacción y el contraste tan brutal entre mi reacción y la reacción de otras personas colombianas acostumbradas, que han normalizado la violencia a partir de haber nacido y vivido de esa manera, ¿no? Entonces empieza como el juego de contrastes y todo el cuento está organizado a partir de juegos de contrastes, ¿no? Están los contrastes de los barrios. Yo vivo supuestamente donde empieza un buen barrio y el barrio donde mataron a este hombre es un barrio muy humilde, de gente muy pobre, como caseríos, pero yo vivo en esa frontera.
¿no? Y acá empieza el tema de las fronteras, ¿no? Las distintas, como mucha observación que me llevó años porque yo vivía en esa frontera, de cómo, por ejemplo, los vínculos tan distintos y tan difíciles entre los que vivíamos de este lado y los que vivíamos de este otro, una frontera que era una sola calle, no era una calle la frontera, pero todo era diferente, la manera en que ellos, que hablamos de ellos y de nosotros, la manera en que, qué significaba eso, ¿no? Todas las connotaciones que había ahí, la manera en que todas las personas que vivían en el barrio de enfrente no hacían caso ninguno a ninguna de las restricciones de COVID, se apropiaban del espacio público mientras nosotros estábamos de este lado diciendo nosotros sí nos mantenemos dentro de nuestras casas. Había una cantidad de contrastes y este muerto condensó todos esos contrastes que yo nos llevaba observando meses, ¿no? Al mismo tiempo que, no, entonces enseguida lo googleo, no hubo nunca noticia de este muerto nunca llegó a las noticias, lo más mínimo. Mientras tanto, todos los días se hacía aquel reporte, ¿se acuerdan? Distópico, de cuántos muertos había habido hoy. 300 muertos, 200 muertos, 500 muertos por día. Y eran cuerpos que se desvanecían, igual que este otro cuerpo se fue también desvaneciendo, ¿no? Frente a mis ojos. Porque yo creo que lo que a mí me perturbó terriblemente de la situación, además de la indiferencia generalizada, fue esto, ¿no? Ver cómo el cuerpo primero está sentado en un banquito, después cae, después lo tapan con la sábana, después retiran el cuerpo pero queda el dibujo y después también el dibujo se desvanece. Entonces son capas de desaparición, ¿no? Al mismo tiempo que estos cuerpos enfermos de COVID que entraban al hospital y también desaparecían, salían hechos ceniza. Nadie los veía. Los familiares no los veían. Y entonces, bueno, yo necesito, como es un cuento que estaba pensado sobre la base de todos estos contrastes y estas fronteras y estos... era necesario buscar otra estructura que marcara también esas mismas cosas, ¿no? Yo voy terminando con me parece una de las mejores declaraciones que se han hecho sobre tu obra, es la de Magela Baudouin, a mí es la que más me gusta. Cuando habla de ti dice, he ahí su destreza, narrar lo aparentemente inenarrable, las semillas del dolor, la temblorosa hazaña que es el apego a la vida. Y para eso hablo de una mujer de su época, el último texto que vamos a comentar, ya que hayamos hecho el repaso, esa mujer en una situación terminal, pero que termina riéndose de todos sus trabajos, de todos sus fracasos. La vida puede haber sido en su prontuario amoroso frustración, fracaso, pero al final hay que perseverar y vivir por encima de cualquier otra cosa. Sí. Yo soy muy terca, ahí, ¿no? Sí, yo me reconozco en una terquedad. Optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón. Podría ser un poquito lo que te define. Mis personajes son bien tercos también, sí. Pero esa misma terquedad los lleva, por un lado, muchas veces a lanzarse de cabeza al vacío, pero también a perseverar en vivir. Sí, que es algo extraordinario. En el momento en que yo abra para preguntas a vosotros, que queráis hacer un comentario de lo que os parezca oportuno, alguna cuestión, ¿queréis decirle? Sí, pero comentar. Quiero que está retiradito, como esto es mejor para... A mí me gusta algo de relato y de cuento, me gusta más la palabra cuento más que la de relato. Yo creo que el cuento es un género mayor, o sea, a veces está como un poco apartado, pues están las novelas y los cuentos. Entonces, Páginas de Espuma es una editorial que se dedica prácticamente a, bueno, prácticamente no, eso publica cuentos. Entonces, te quería preguntar si lo ves como un género mayor, un género que está un poco apartado, en la novela, y si tú cuando escribes cuentos, es diferente escribir un cuento que una novela, pero ¿alguna vez has escrito un cuento que has dicho, este cuento podría ser una novela, o sea, tengo que seguir escribiendo, tengo que parar, no sé? Bueno, en general no me ha pasado todavía. No digo, nunca digas nunca, o sea, me puede pasar, pero nunca me ha pasado.
Porque para mí los cuentos siempre se sienten preexistentes, siempre llegan con su forma. Y en cuanto los veo, digo, es un cuento. Nunca he dicho que será... Siempre lo veo y digo, es un cuento. Lo veo en la cabeza, quiero decir. Me gusta todo lo que dejan por fuera. Creo que es parte de su fuerza, es todo lo que queda por fuera, ¿no? Claro, yo podría continuar y seguro hay cosas muy interesantes de las vidas de estos personajes que no dejan de ser interesantes, que van a pasar después, ¿no? O incluso que pasaron antes y meterme más en la infancia. No digo que no puede ser interesantísimo, y lo es, pero siento que el hecho de que esté precedido por este silencio y que se corte en un punto y lo que quede también es silencio, es parte de lo que la hace tan poderoso, ¿no? Hay algo que se queda escribiendo en la cabeza de los lectores. Entonces, bueno, yo no sé, pero luego se habla mucho de eso, ¿no? De como el cuento como que tiene un estatus más tal vez elitista en relación a... Porque quienes leen cuentos generalmente son los buenos lectores, quienes saben apreciar. Si no, bueno, en fin, si no, se lee los premios Planeta. Bueno, en general eso, ¿viste? Pero yo no quiero como participar de ese discurso de decir, no, que es mucho más difícil escribir cuentos que escribir novela. Yo creo que escribir algo bueno es difícil. No importa si es cuento, no importa si es novela. También hay mucho cuento malo, o que parece escrito como con la ley del mínimo esfuerzo, que le faltaría muchísimo trabajo, igual se publica, ¿no? O sea que no necesariamente podemos hacer esa distinción de cuento es alta literatura pero sí hay una cuestión de mercado, eso sin duda. Es decir, al mercado no le interesa el cuento como género, porque no es ahí donde se juega el dinero, etc. Al mercado le interesa la novela. Yo he notado como en América Latina siempre tuvo el cuento más renombre, pero a lo largo de mi vida me ha alcanzado ya el tiempo para ver cómo la influencia extranjera y cómo muchas ideas que vienen de España, que vienen de Estados Unidos, etcétera, han hecho que la novela también pase a ser ocupar mucho más lugar, ¿no? Igual todavía resiste, pero igual es un género que también se lee menos, ¿no? Yo creo que el cuento es desafiante para los lectores porque implica eso, implica mucho, una lectura muy activa, es decir, participar mucho, como hay poco espacio para transmitir una cantidad de cosas, más que nunca se necesita esa lectura activa del lector que tiene que ir llenando los vacíos y que tiene que ir trabajando con todo lo que no se dice. Pero bueno, sigo pensando que son desafíos muy diferentes, ¿sabes? Porque el desafío de la novela también, sostener una novela, si está bien, sostenerla a lo largo del tiempo, incluso yo como escritora, ¿no? O sea, siento un desafío muy diferente que tiene que ver con... Bueno, nunca he corrido maratones, nunca, ni sprints, ninguna de las dos, ni cortas ni largas, pero lo que me dicen las personas que corren es que correr un maratón tiene mucho de carrera psicológica, de trabajo psicológico. O sea, hay algo que la cabeza te tiene que ayudar a soportar esos 42 kilómetros, no es solo el cuerpo. Y escribir la novela tiene eso, mucho de resistencia psicológica, ¿no? En el cuento se juegan otras cosas, hay algo técnico que es importante, que no se te puede desarmar este paquetito, ¿no? Epifánico, en tu caso es mucho epifánico, el deslumbramiento de una imagen, yo creo. Sí. Y por eso que te late esa imagen hasta el final abierto, porque el final abierto se te queda latente, eres capaz de seguir provocando. Claro. Yo lo siento como cuando se te clava una astilla. Sí, sí, sí. Me gustaría que el final de mis cuentos fuera como cuando se te clava una astilla Late. y queda ahí, tú la quieres sacar y no puedes. Sí, es eso. Es una cosa tan chiquita pero molesta tanto.
Es eso, exactamente eso, creo yo. Ahí está Rafa, nos está diciendo algo. ¿Ah, no? No pensé que venías a decir nada. Querido, te voy pasando esto porque si no, como se está grabando, no se me escucha. Me alegra verte después de tantos años aquí mismo, porque yo me asomé a tu obra a través de la azotea. Luego te perdí la pista, pero más que nada porque seguir la pista a todos los escritores que te gustan es tanto complicado, ¿no? Fue un libro que presentaste aquí en el 2018, es cierto, un libro que me impactó, un libro duro, con una voz narrativa muy particular, que tal vez fue lo que más me llamó la atención. Lo presentaste en 2018, pero es un libro que publicaste en 2001. Claro, han pasado muchos años desde entonces, como no he vuelto a leer nada tuyo, mi pregunta es, desde entonces hasta ahora, ¿esa voz narrativa la conservas? No sé si la temática que te llevó a escribir aquel libro sigue pululando a través de las diferentes obras o no. Eso lo tiene que contestar Paqui. Te digo, ella es la que me lo va a contestar. Ha evolucionado desde Montevideo a Bogotá y demás. Pero bueno, eso también. No, yo creo que, bueno, las cuestiones obsesivas, las obsesiones que son tan importantes en tu literatura y sobre todo en este texto, por eso lo uní a La azotea y a tu primer libro de cuentos, la cuestión urbana, el interés por la soledad y la frustración también, como elementos capitales en la vida humana, son esenciales, pero tú Sí, le no, contestas a o él, sea, si no me yo, quedo ahí ¿qué comprometida. pasa? Yo veo todos los vínculos que me van llevando. Para mí, todos los libros que he publicado son una conversación. Uno está conversando con... Yo estoy conversando con una serie de asuntos, y entonces veo mucho esos vínculos, pero claro, por eso digo que a veces quienes te lo pueden responder son los que tienen más objetividad porque lo ven de afuera. Pero yo creo que la intensidad es algo que intento mantener por lo pronto, o sea, hay algo de la intensidad de la voz, ¿no? Tal vez La azotea era una búsqueda más radical de un lenguaje más seco que yo me atreví, pero sí sé de dónde nacía ese lenguaje, ese buscar ese lenguaje lo más seco posible. También nacía de un cierto miedo. Mientras yo estuviera en lo más seco posible, estaba el resguardo de la mala prosa. Es mucho más complicado hacer buena prosa animándote a darle más vuelo a tu escritura, porque ahí es donde corres el riesgo, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo me fui atreviendo a darle más vuelo, y todo, pero lo que yo sí trato de mantener y que sigo sintiendo como una continuidad es la condensación, ¿no? Y la atmósfera, eres la maestra de las atmósferas. La atmósfera. Es una cuestión impresionante. Y una cosa un poco claustrofóbica que sigue. De hecho, mi novela, la del año pasado, que se llama El Monte de las Furias, yo le encontré muchos vínculos con La azotea. Sentí como si volviera otra vez, ¿no? La voz, la de la narradora, como una especie de ingenuidad cruel por momentos, ¿no? La casa, el encierro, o sea, como que yo sentí que ahí es cuando realmente hay momentos en que sentís que no podés escapar de determinadas obsesiones, ¿no? Que no hay manera, o sea, aunque quieras siempre vuelven. Esos son los grandes escritores, ¿no? Vamos a cerrar, querido y querida, simplemente porque queréis seguro comprar el libro con lo firme o lo trae ella. Así que le damos las gracias enormes a Fernanda Trías por ser escritora con mayúsculas. Todos sabemos lo que significa. Y bueno, solo esperamos tenerla aquí prontito con un nuevo título. Gracias, Fernanda. Muchas gracias.
me ha encantado. Claro, cosas sobre Oliver